Muy buenas, ¿cómo les va? En el video anterior hicimos una introducción a los conceptos elementales o básicos que componen la estadística y hablamos de las dos grandes clasificaciones que son la estadística descriptiva e inferencial. Y decíamos que cuando hacemos inferencias estadísticas con respecto a una muestra representativa de una población de estudio, no estamos exentos de la generación o de la consideración de una probabilidad de error. Y habíamos hablado de dos tipos de errores, el error de tipo 1 y tipo 2. Entonces, el error de tipo 1 y tipo 2, también conocidos como falso positivo y falso negativo, o error de tipo alfa o error de tipo beta respectivamente, surgen a partir de la elaboración de hipótesis de estudio, ¿sí? Hay dos tipos de hipótesis que se manejan habitualmente en el ámbito de la investigación, que se conocen como hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre nos plantea una situación de igualdad o ausencia de diferencias. Bien, ¿esto qué significa? Por ejemplo, en el ámbito de la salud, yo puedo decir que, por ejemplo, el tratamiento A es igual al tratamiento B, o sea que no hay diferencia entre los tratamientos. Esta hipótesis nula es la que habitualmente necesita demostrar el investigador, pero si el resultado de su estudio muestra que el tratamiento A es distinto al tratamiento B, debe rechazar esa hipótesis nula y asumir como verdadera a la hipótesis alternativa, donde la hipótesis alternativa justamente nos plantea que existen diferencias entre el tratamiento A versus el tratamiento B. Para continuar desarrollando los conceptos de hipótesis y tipos de errores, deberíamos explicar que H sub 0 representa la hipótesis nula, que es la que nos establecía la ausencia de diferencias entre, por ejemplo, el tratamiento A y el tratamiento B. En cambio, la hipótesis alternativa es la que nos plantea que existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos tratamientos. Por lo tanto, para llegar a esto, deberíamos en primer lugar establecer un nivel de significancia estadística que habitualmente o por convención se establece como límite al 5% o 0.05, es decir, que se tolera hasta un 5% de error para poder realizar los cálculos estadísticos. Por lo tanto, si el nivel de significancia estadística es mayor o igual a 0.05 o el 5%, se asume como verdadera la hipótesis nula. Contrariamente, si el nivel de significancia es menor al 5%, se rechaza la hipótesis nula y se acepta como verdadera la hipótesis alternativa. Ahora bien, ¿cuándo aparecen los tipos de errores? El error de tipo 1 se comete al rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera. ¿Esto qué significa? Que la probabilidad de cometer un error de tipo 1 es el nivel de significación que hemos establecido para nuestra prueba de hipótesis. Por lo tanto, al rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera, estaríamos en presencia de lo que se conoce como error de tipo 1, error alfa o falso positivo. Contrariamente, el error de tipo 2, beta o falso negativo, se comete al aceptar la hipótesis nula siendo esta falsa. Es decir, cuando considero que la hipótesis nula es verdadera, pero en realidad es falsa. Esto depende de la potencia estadística de la prueba. Es decir, que para reducir el riesgo de cometer un error de tipo 2, debemos asegurarnos de que la prueba estadística tiene la suficiente potencia. Y un requisito fundamental para eso es contar con un tamaño muestral, es decir, que la muestra representativa de la población sea realmente representativa en relación al tamaño, justamente para detectar diferencias cuando éstas realmente existen. Para ir culminando, entonces, deberíamos decir que el investigador debe plantear previamente cuáles son estos márgenes o límites de tolerancia de error, es decir, tanto el error alfa como el error beta,
porque de esa manera va a poder trabajar con los estadísticos que sean necesarios o apropiados en pos de responder a su pregunta de investigación y demostrar la hipótesis que se plantee. Bueno, eso fue todo con respecto a estos conceptos introductorios. Espero que les sirva y nos encontramos en la próxima oportunidad.